Y déjeme saludar a la licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM, con especialidad en Derecho Electoral, y al maestro, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, José Alfredo Gutiérrez Falcón, de aquí hasta la 1 para esta mesa de diálogo. Mi querida Laura, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Querido Vicentovich, Alfisgón, das vidaña. Porque digo, hay que despedirnos en ruso. Ahorita creo que tenemos que aprender a hablar en ruso o algo así, ¿no? Así es. Déjame saludar al maestro José Alfredo también. ¿Cómo estás, José Alfredo? Saludos, camaradas. Oigan, pues a ver, denme su opinión de toda esta andanada de cosas, como que es abrumador, ¿no? La gente que se descuida puede abrumarse, alucinarse, cuando no es Ricardo Salinas Pliego con Alatorre tirándole al presidente, cuando no es el pacto de sangre de Xóchitl Gálvez, que me parece ridículo, cuando no es esta nueva campañita en redes sociales, cuando no es que si Claudia Sheinbaum se equivocó y dijo corrupción en lugar de transformación, que si no es que, fíjense que se agarraron del chongo Clara Brugada y la doctora Sheinbaum, que si el Poder Judicial necesita o no una renovación. Bueno, por cierto, el presidente aprovechó este tema para decir que sí se necesita la renovación por el caso de este juez en el Estado de México que absolvía, exoneraba de culpas a un personaje señalado de abusos, ahí tocamientos, a pesar de que todo estaba ahí sobre la mesa. En fin, no quiero dar detalles para no meternos en camisa de 11 varas, pero el presidente retoma todos estos casos que son mediáticos para decir, ahí está el Poder Judicial podrido y a mí me reclaman por decirlo. Mi querida Laura Ceballos, iniciamos con eso porque también eso está en juego, la reforma judicial el próximo 2 de junio con el éxito o no del plan C. Pues mira, es muy sencillo. El presidente desde el primer día señalaba cuáles eran los defectos de este elefante agangrenado, echado, acostumbrado a que le aventaran la comida y no se esforzaba en nada. Este elefante tiene ya 3 patas en movimiento, pero la última que queda con el grillete, que está agusanada, que no se quiere mover, es esa, la del Poder Judicial o el Poder Perjudicial, a según lo quisiéramos ver. Y de verdad no se trata nada más aquí de hablar por hablar. Aquí tenemos a otro abogado y te lo puede decir el abogado que tú me digas. Digo, no los que están a favor del amiguismo y el compadrazgo y estas ayudas que se dan en los órganos jurisdiccionales para quien es compadre o conocido o los invita a comer o de quienes reciben tajadas bastante sustanciosas para tomar decisiones en uno o en otro sentido. El Poder Judicial está compuesto a veces de la peor de las ideas. Y el presidente ha sido muy claro cuando ha expresado su voluntad de querer que la gente seamos quienes votemos por las personas. Obviamente los que se oponen pues saben que los exámenes incluso de confianza podrían ni siquiera ser aprobados, pasados de panzazo, emulando al gran reportero de guerra, no, mejor no. Yo creo que estamos llenos de personajes de pésima calaña en todos los niveles de justicia, no nada más en lo jurisdiccional, sino en la parte que tiene que ver con las fiscalías, que tiene que ver con las extintas policías de los estados. Esta parte que tiene que ver con la justicia es la que no se ha podido superar y es la que arrastra con mayor cantidad de delitos y de dolor para la sociedad. Durante la Cuarta Transformación hemos avanzado en muchísimos aspectos, pero en ese no. Y ese es el que mantiene pues al país en una situación de injusticiabilidad en muchos lugares, en donde ni siquiera se atrevían a entrar las policías y que están tomadas por grupos delincuenciales. Pero lo estamos viendo incluso en los órganos de donde se dice la justicia. Es increíble que si yo, que tuve el privilegio de ser maestra preescolar de niños de 4 años, que le dices, ¿cómo se llama tu mamá? Y a veces te dice, pues nada más Juanita, porque no sabe, o se llama mamá, o se llama papá. ¿Y dónde vives? Pues en mi casa y afuera hay un árbol y es todo lo que te pueden señalar
de su casa y que las 3 de la tarde no les dice nada, a lo mejor saben la hora de la salida de la escuela porque es a la hora que los llegan a recoger, pero por supuesto que no están bien establecidas sus esferas de ubicación y de tiempo, porque están chiquitos. Es increíble que un juez prefiera emitir una sentencia exculpatoria para un tipo que, sabiendo que lo que hace es pésimo, más allá de un delito, es una depravación. Dice que pues el delito tiene todos los elementos para ser comprobados, pero que como la niña no señaló hora y lugar, pues entonces se tiene que dejar en libertad un sujeto así. Eso nos da cuenta, Vicente, amigos, abogado, que todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial tiene que mejorarse. Yo creo que tendríamos que estar empezando por exámenes de confianza, tendríamos que estar revisando además que los controles no nada más se ciñan a los concursos de oposición, que pueden ser, pues si eres muy, muy inteligente, pues los puedes pasar, pero también si tienes amigos en el Consejo de la Judicatura o tienes un padrino que por allá es un juez o un magistrado, pues obviamente tienes más oportunidades de ganar los puestos y de ahí ir subiendo, pero y los exámenes de confianza y esos exámenes que tienen que ver pues con la psicología de las personas, yo creo que sí estamos en una situación de exigir que el plan C tenga esta función elemental de permitirnos a nosotros que somos, pues, ¿por qué no decirlo?, las víctimas reales de los que dicen el derecho, de decir, no, yo no quiero que fulanito de tal sea promovido o ni siquiera participe en un concurso de oposición para selección de jueces o magistrados. Cuando tú entras a la página del Consejo de la Judicatura Federal, y así le pones Consejo de la Judicatura Federal, hay pantallitas que te salen a los que somos usuarios de las páginas del Consejo y te dicen, se abre la oportunidad para que el público en general, claro que el público en general pues es nada más los abogados que saben del uso de la página del Consejo, opinen sobre, no sé, la ratificación de los funcionarios fulanos y sutanos, de los jueces o de los magistrados. Sí, pero ¿y qué? O sea, si tú dices que no, tu negativa va a parar ahorita a un Consejo de la Judicatura que también está presidido por la misma presidenta del Poder Judicial y de la Suprema Corte. Entonces, sí creo que es bien importante esto que señaló Claudia en los 100 puntos que señalaba ahorita Fis, justamente sí, en el que tiene que ver con la elegibilidad, con lo que tiene que ver con lo importante, Vicente, porque no podemos seguir eligiendo a tontas y a ciegas a personajes que ponen en peligro la vida y lo más preciado en este caso, la integridad emocional, física de los pequeños, pues porque los que fungen como jueces y magistrados son personajes de pésima calaña. Entonces creo que es bien importante apostarle al plan C y pues a esperar que pase con suficiencia, con más de 334 diputados que son los que necesitamos y más de 96 senadores en mayoría de ambas cámaras.